Desde muy pequeños, casi sin darnos cuenta, nos convertimos en aprendices del aplauso. No necesitábamos que alguien nos lo dijera con palabras, bastaba con una mirada de aprobación, un gesto de reconocimiento, una sonrisa después de hacer lo correcto. Y entonces empezamos a asociar nuestro valor con la aceptación de otros. Aprendimos que si agradábamos, éramos amados. Si obedecíamos, nos abrazaban. Si complacíamos, nos consideraban buenos. Con el tiempo, este hábito aparentemente inocente se fue arraigando en lo más profundo de nuestra mente, como una raíz invisible que crece bajo tierra, hasta que sin darnos cuenta, empezamos a construir nuestra identidad no en lo que somos, sino en lo que los demás esperan que seamos. La trampa de la aprobación no siempre se ve como algo malo. De hecho, muchos la confunden con educación, respeto o empatía. Pero hay una línea sutil y peligrosa que si cruzamos, nos desconecta de nosotros mismos. Cuando cada decisión pasa por el filtro del ¿qué van a pensar?, empezamos a perder algo muy valioso, nuestra libertad interior. Piensa por un momento. ¿Con cuánta frecuencia has dicho sí cuando querías decir no? ¿Y cuántas veces has sonreído mientras algo por dentro te pedía gritar, alejarte, decir basta? La necesidad de aprobación no se nota desde fuera. Nadie te lo va a reprochar. Al contrario, te van a felicitar. Te van a decir, qué amable eres, qué considerado, qué buen hijo, buen amigo, buen empleado. Y tú lo crees, porque duele pensar lo contrario. Pero algo dentro de ti empieza a apagarse. Te vuelves experto en cumplir roles, en actuar según lo que esperan. Y cada vez te reconoces menos en el espejo. El problema con vivir buscando la aprobación es que se paga muy caro. No con dinero, sino con tu paz, con tu energía, con tu autenticidad. Cuando tu autoestima depende de las opiniones externas, te vuelves vulnerable a cualquier crítica. Tu estado de ánimo se convierte en una montaña rusa emocional. Si te felicitan, subes. Si te ignoran, caes. Y en ese vaivén, dejas de confiar en tu brújula interna. Ya no sabes si algo está bien porque lo sientes, o porque alguien más te dijo que lo está. Es como vivir con un juez interno que nunca duerme, que siempre evalúa, compara, exige. Un juez que no es tuyo, sino una mezcla de voces del pasado. Tus padres, tus maestros, la sociedad, tus amigos. Todos opinando dentro de tu cabeza. Y tú, intentando agradar a todos y olvidándote de ti. Había una vez un joven que vivía en un pueblo donde todos usaban un espejo especial cada mañana. Este espejo no reflejaba su rostro real, sino cómo los demás los veían. El joven, como todos, lo consultaba cada día. Y según lo que veía, decidía cómo vestirse, qué decir, qué emociones mostrar. Un día comenzó a notar algo extraño. Cuanto más intentaba agradar, más difuso se volvía su reflejo. Ya no sabía si era feliz o solo parecía feliz. Si sus logros eran suyos o eran solo parte del guión que otros le habían escrito. Hasta que un día, con el corazón cansado y los ojos nublados, decidió romper ese espejo. Y por primera vez se vio a sí mismo. No perfecto, no ideal, pero auténtico. Y en esa autenticidad encontró algo que nunca había sentido: paz. Tú también tienes un espejo de ese tipo. Tal vez no lo sepas, pero cada vez que te callas para no incomodar, lo estás mirando. Cada vez que haces algo solo para ser aceptado, lo estás usando. Y la pregunta que deberías hacerte no es, ¿me están aceptando? La verdadera pregunta es, ¿yo me estoy aceptando?
Porque si tienes que negarte a ti mismo para pertenecer, entonces no estás perteneciendo, estás actuando. Y tu vida no debería ser una actuación. Imagina que cada día subes a un escenario invisible. Y sin darte cuenta, te dan un libreto nuevo. Hoy debes ser comprensivo, aunque te sientas agotado. Mañana serás optimista, aunque tu corazón esté roto. Pasado mañana, alegre, aunque estés al borde del colapso. Tú actúas porque no quieres decepcionar, porque no quieres incomodar. Pero llega un día en que ya no puedes seguir. Y entonces te das cuenta. Has sido actor, pero nunca guionista. ¿Y si hoy decides cambiar eso? ¿Y si a partir de hoy eliges tus propias palabras, tu propio ritmo, tu propia verdad? Hazte esta pregunta en silencio. ¿Qué haría yo hoy si no necesitara aprobación de nadie? Escucha con atención lo que responde tu ser interior. Tal vez descubras que no quieres seguir en ese trabajo, o que necesitas poner un límite, o que ya no quieres fingir que estás bien. Lo que escuches es tu verdad, y esa verdad no necesita ser validada, solo vivida. Nadie puede darte aprobación más valiosa que la tuya. Ningún elogio externo compensa la desconexión interna. Y ningún me gusta en redes vale tanto como un me gusto de corazón. Te invito a dejar de pedir permiso, a dejar de actuar y a empezar a ser. Ser fiel a lo que sientes, ser leal a lo que eres, ser tú, incluso si no todos lo entienden, porque no viniste a este mundo a ser comprendido por todos. Viniste a comprenderte a ti mismo. Cuando rompes la trampa de la aprobación no te vuelves egoísta, te vuelves libre. Y una persona libre es una persona poderosa, porque elige, no desde el miedo, sino desde el amor propio. La culpa es una de esas emociones que se visten de moral, de responsabilidad, de conciencia, pero que, cuando se instalan dentro de ti, te detienen como si llevaras un peso atado al alma. Es una emoción densa, pegajosa, que te susurra al oído. Deberías haberlo hecho diferente. No estás a la altura. ¿Cómo pudiste fallar así? Y lo más devastador de todo es que muchas veces te hace creer que mereces ese castigo emocional. Desde niños aprendemos lo que está bien y lo que está mal. Y eso en sí mismo no es malo. Nos ayuda a convivir, a respetar límites. Pero cuando esos juicios se vuelven absolutistas, rígidos, inamovibles, cuando nos enseñan que equivocarnos nos vuelve indignos, es ahí donde la culpa se convierte en un verdugo silencioso. ¿Te has preguntado alguna vez cuánto tiempo llevas cargando culpas que ya no tienen sentido? Errores del pasado que no puedes cambiar. Palabras que dijiste sin querer. Caminos que tomaste sin saber. ¿Y qué has hecho con todo eso? ¿Lo usaste para aprender o lo usaste para castigarte? La culpa no corrige, no transforma, no libera. La culpa te paraliza, te mantiene girando en círculos, recordando el error una y otra vez como si repetirlo mentalmente fuera a cambiar algo. Pero no lo cambia, solo te atrapa en un ciclo de sufrimiento. Y mientras estás ahí, atrapado, no puedes avanzar. Cuentan que en un pequeño pueblo, un anciano sabio caminaba cada mañana con un gran costal a sus espaldas, pesado, lleno de piedras. La gente del pueblo lo miraba con curiosidad. Algunos pensaban que estaba loco. Otros decían que era parte de una penitencia. Un día, un joven se armó de valor y le preguntó: ¿Por qué cargas ese peso todos los días? El anciano sonrió y dijo:
Cada piedra representa una culpa que alguien me entregó o que yo mismo acepté. Errores, arrepentimientos, cosas no dichas, decisiones mal tomadas. Las cargué porque pensé que eso me haría mejor persona. Pero hoy estoy aquí para dejarlas, una por una. Porque entendí que no se trata de cargar el pasado, sino de soltarlo y crecer. Hay una diferencia enorme entre culpa y responsabilidad. La culpa te hace sufrir por lo que hiciste. La responsabilidad te impulsa a transformar lo que aprendiste. La culpa te dice, fallaste, no vales. La responsabilidad te dice, aprendiste, mejora. Una te encierra, la otra te expande. Si lo que sientes por un error no te lleva a ser mejor, entonces no es conciencia, es condena. Y tú no estás aquí para condenarte eternamente. Estás aquí para evolucionar. Pregúntate esto con honestidad brutal. ¿Qué culpa estoy usando como excusa para no avanzar? Porque a veces la culpa se convierte en una zona cómoda, una forma de evitar el cambio, una justificación para no intentarlo otra vez. No merezco ser feliz porque herí a alguien. No puedo seguir mi sueño porque fallé antes. No tengo derecho a estar bien si dejé a alguien atrás. Pero lo cierto es esto. No hay ninguna culpa tan grande que no pueda transformarse en aprendizaje. Y no hay castigo autoimpuesto que te haga mejor persona. Imagina un barco anclado en medio del océano. Las velas están listas. El viento sopla fuerte. El capitán está preparado. Y aún así, el barco no se mueve. ¿Por qué? Porque el ancla está enterrada en el fondo. Eso es la culpa. Un ancla que no se ve, pero que te impide avanzar. Puedes tener sueños, talento, motivación, pero si tu alma sigue atada al pasado, no llegarás a ningún puerto. Y no se trata de ignorar lo que hiciste. Se trata de reconocerlo, aprender y levantar el ancla. Cierra los ojos un momento. Imagina que estás frente a un río. En tus manos sostienes una piedra. Esa piedra representa una culpa que llevas contigo desde hace tiempo. Tal vez sea algo que hiciste, o algo que no hiciste. Tal vez incluso no fue tu culpa, pero igual te la adjudicaste. Mírala, reconócelo. Dile, te veo, te acepto, pero ya no te necesito. Y ahora lanza esa piedra al río. Mírala hundirse, y siente el alivio de saber que ya no tienes que cargarla más. La culpa no es una prueba de amor. No es una forma de pagar por tus errores. Es una prisión mental que tú puedes decidir abandonar. Perdonarte no significa justificar el pasado. Significa liberarte para construir el futuro. Te invito a dejar de arrastrar ese costal de piedras, a entender que lo que hiciste no define quién eres, y que eres más que tus errores. Eres lo que haces con ellos. Cuando transformas la culpa en aprendizaje, dejas de ser víctima del pasado, y te conviertes en creador de tu presente. Y ahí, justo ahí, empieza tu verdadera libertad. Pero hay algo más. Algo que muchas veces se disfraza de prudencia, de previsión, de estar al tanto de todo, pero que en el fondo es otra cadena invisible que te roba paz. La preocupación constante. Ese hábito mental de adelantarte a todos los posibles escenarios, de imaginar tragedias, fracasos, errores, conflictos, una y otra vez, como si pensar en ellos pudiera evitar que sucedan. Pero la verdad es que preocuparse no es un acto de previsión. Es una forma de vivir el dolor antes de que exista. Una especie de ensayo para tragedias que, en la mayoría de los casos, nunca llegan.
Y sin embargo, ¿cuántas veces has vivido más en tu cabeza que en la realidad? ¿Y cuánta energía has perdido en imaginar lo peor? La preocupación es una ladrona elegante. No llega gritando. Se desliza suave en medio de tus pensamientos. Te susurra que estás siendo responsable, que estás cuidando. Pero en realidad, te está drenando, te está enfermando, te está desconectando del único lugar donde tienes poder, el presente. La mente es una máquina increíble. Puede crear, resolver, imaginar, construir. Pero también puede anticipar peligros, incluso cuando no existen. Vivimos atrapados en el ¿y si? ¿Y si me sale mal? ¿Y si pierdo todo? ¿Y si me rechazan? ¿Y si me pasa algo a mí o a alguien que amo? Es como estar sentado en una silla mecedora. Te mantiene en movimiento, pero no te lleva a ninguna parte. La preocupación te da la sensación de estar haciendo algo útil, cuando en realidad solo estás desgastándote emocionalmente. Te quita paz ahora, sin garantizarte nada en el futuro. Hay una gran diferencia entre prepararte y preocuparte. Prepararte es usar tu mente con claridad para anticipar posibilidades y tomar acción. Preocuparte es usar tu imaginación para crear escenarios que te paralizan. Uno te empodera, el otro te debilita. La mayoría de las personas creen que si dejan de preocuparse, entonces no se están tomando la vida en serio. Pero es justo lo contrario. Cuando dejas de preocuparte, empiezas a vivir con presencia. Y desde ahí, sí puedes hacer cambios reales. Un joven granjero vivía cerca de un río que, según decían, se desbordaba cada 20 años. Cada mañana, antes de trabajar, iba al río a observar el nivel del agua. Contaba las piedras, medía las corrientes, registraba el viento, y cada noche, en lugar de descansar, pensaba en los posibles desastres. Pasaron los años, y el granjero envejeció sin nunca plantar sus propios árboles, sin criar animales, sin construir su casa ideal. Todo por miedo a que el río un día lo destruyera todo. Un día, un anciano sabio le preguntó, ¿y si el río nunca se desborda? El granjero respondió, entonces habré vivido para nada. Y esa frase se le quedó grabada, porque entendió que en su intento de evitar la tragedia ya la estaba viviendo. La preocupación constante no solo roba tu paz, te roba tu tiempo de vida real. Te hace vivir hoy como si ya estuvieras en un mañana oscuro que todavía no existe. Y cuando lo haces, no estás viviendo, estás sobreviviendo. Y la supervivencia no es vida. Es un modo automático, tenso, sin gozo. Un estado donde lo único que haces es resistir, esperando que algo malo no suceda. Pero aquí está la verdad que muchos no quieren aceptar. La mayoría de las cosas que temes nunca ocurren. Y las que sí ocurren, te sorprenderías de ver la fuerza que tienes cuando realmente llegan. Porque cuando el momento real llega, también llega tu capacidad real de enfrentarlo. Haz una pausa, respira y observa tus pensamientos. ¿Cuánto de lo que te preocupa hoy ya ha pasado antes y lograste salir adelante? ¿Y cuánto de lo que imaginas ni siquiera está ocurriendo ahora? Pregúntate esto. ¿Lo que me preocupa está sucediendo aquí y ahora o solo en mi mente? Y si la respuesta es que está solo en tu mente, entonces no tienes que reaccionar, solo volver al presente. Imagina que dentro de ti hay un puente que conecta el ahora con el futuro. Un puente por el que debes cruzar cuando llegue el momento, pero no antes.
La preocupación es como un guardián ansioso que quiere cruzar ese puente una y otra vez. Pero ese guardián olvida algo esencial. El puente solo aparece cuando estás listo para cruzarlo, no antes. Y si lo cruzas con miedo, tropiezas. Pero si lo cruzas con calma y confianza, siempre lo logras. Cierra los ojos por un instante. Lleva tu atención al cuerpo. Siente tus pies tocando el suelo. El aire entrando y saliendo por tu nariz. Escucha los sonidos a tu alrededor. Ahora dite en silencio: estoy aquí, estoy a salvo, no necesito anticipar dolor. Y respira. Porque este momento es todo lo que tienes. Y aquí, justo aquí, no está ocurriendo ninguna tragedia. Solo estás tú, volviendo a casa. Dejar de preocuparte no significa dejar de actuar. Significa dejar de sufrir inútilmente por escenarios que aún no existen. Preocuparse es como pagar intereses por una deuda que no tienes. Es vivir en el banco del miedo en lugar del hogar de tu presencia. Hoy puedes elegir. Elegir dejar de anticipar. Elegir confiar en tu capacidad de responder cuando llegue el momento. Elegir vivir con el corazón abierto a la hora. Y si lo haces, la vida deja de ser una amenaza constante y se convierte en lo que realmente es. Un regalo que solo se puede abrir en el presente. A veces no es la culpa. A veces no es la preocupación. A veces es el miedo a no ser aceptado. Un miedo sutil, disfrazado de amabilidad, de educación, de hacer lo correcto. Pero en el fondo es una jaula invisible. Un mandato silencioso que te dice: actúa como ellos esperan, o no serás querido. El miedo al rechazo es una forma silenciosa de abandonar tu autenticidad, de ir apagando tu luz poco a poco, hasta que lo que queda no eres tú, sino una versión editada para que los demás no se incomoden. Desde pequeños buscamos la aprobación de quienes nos rodean. Es natural. Queremos ser amados. Queremos pertenecer. Pero si no aprendemos a amarnos desde dentro, pasamos la vida buscando migajas de aceptación afuera. Y entonces nos convertimos en eso que los demás quieren que seamos. Decimos que sí cuando queremos decir no. Sonreímos cuando algo nos duele. Cambiamos de opinión para no molestar. Ocultamos lo que sentimos, fingimos, nos moldeamos. Todo para no ser rechazados. Pero el precio de esa máscara es tu libertad. Hay una vieja historia que lo resume todo. Un hombre iba caminando con su hijo y un burro. Primero, el niño iba montado. Y la gente decía: ¡qué vergüenza! Ese niño tan joven y fuerte debería ir caminando. Así que cambiaron. Ahora el padre iba montado. Y la gente murmuraba: ¡pobre niño! Su padre lo obliga a caminar bajo el sol. Entonces los dos montaron juntos. Y escucharon: ¡qué abuso! ¡Pobre animal! Entonces ambos bajaron y caminaron. Y la gente decía: ¡qué tontos! Tienen un burro y no lo usan. Al final, intentaron cargar al burro ellos mismos. Y terminaron cayendo al río. Moral de la historia: nunca vas a agradarle a todo el mundo. Y si lo intentas, te ahogas. Cuando vives tratando de complacer a todos, dejas de vivir para ti. Pierdes tu voz, tu deseo, tu camino, porque cada vez que eliges algo solo para no ser rechazado, le estás diciendo a tu alma: tú no importas. Y lo irónico es que,
aun haciendo todo para agradar. Siempre habrá alguien que no te apruebe. Siempre. Y eso no es un reflejo de tu valor. Es simplemente la imposibilidad de encajar en todos los moldes. ¿A cuántas personas estás dejando entrar en tu mente sin pagar alquiler? ¿A cuántas opiniones le estás entregando tu paz? Hazte estas preguntas. ¿Estoy decidiendo esto por mí o por miedo a ser rechazado? ¿Estoy callando mi verdad para sostener una imagen? ¿A quién estoy intentando agradar y por qué? Porque cuando vives desde el miedo al rechazo, terminas construyendo una vida que parece perfecta por fuera, pero que por dentro no te pertenece. Imagina un pájaro en una jaula de oro. La jaula es hermosa, brillante, admirada por todos. Pero el pájaro no canta. Está en silencio, porque aunque lo tienen bien alimentado y seguro, ha perdido lo más valioso que tenía, su libertad. Eso le ocurre al alma cuando vive buscando aceptación externa. Puede que todo luzca bien, pero si tú no estás siendo tú, entonces estás en una jaula, por muy dorada que parezca. ¿Sabes cuál es la verdadera libertad? Que te rechacen por ser tú y aún así seguir eligiéndote. Porque no viniste a esta vida a cumplir expectativas. Viniste a crear tu camino. Y el rechazo, cuando llega, no es una señal de fracaso. Es un filtro. Una forma en que la vida separa lo que ya no encaja contigo. No es personal. Es necesario. Cuanto más auténtico eres, más se alejan quienes no vibran contigo y más se acercan los que sí. Visualiza por un momento una escena. Estás en un escenario. Llevas puesto un disfraz. La gente te aplaude, te sonríen, les encanta el personaje que has creado. Pero tú, detrás de ese disfraz, te sientes agotado, vacío, desconectado. Ahora, imagina que respiras hondo y decides quitarte el disfraz. Al principio hay silencio, incomodidad. Algunos se van, pero otros se quedan. Y tú por fin puedes respirar, porque ya no estás actuando, estás siendo tú. El rechazo no es el fin del mundo, es el comienzo de tu autenticidad. Y agradar a todos es el camino más directo a perderte a ti mismo. Puedes elegir dejar de pedir permiso para ser tú. Puedes empezar a decir sí a lo que amas y no a lo que ya no resuena. No todos te van a entender. Y eso está bien. No viniste a complacer. Viniste a vivir con verdad. Y esa verdad, cuando se expresa sin miedo, no solo te libera a ti, libera también a los que te rodean. Porque tu autenticidad también es medicina para otros. A veces el mayor obstáculo no está fuera. No es la sociedad, ni tus padres, ni tu entorno. A veces el mayor obstáculo eres tú. No tú como esencia, sino tú, en la forma en que te ves. Porque la forma en que te percibes define la forma en que vives. Hay una voz en tu mente, una voz que desde hace años te dice cosas como: no soy suficiente. No soy tan inteligente. No soy tan atractivo. No merezco tanto. Siempre me equivoco. ¿Quién soy yo para intentar eso? Y esa voz no grita. Susurra. Lo hace en silencio, con suavidad, pero con una constancia que termina por volverse verdad para ti. Y lo peor es que ni siquiera te cuestionas si es real. Solo lo aceptas. Como si fuera una descripción objetiva. Como si alguien hubiera medido tu valor con una regla precisa e incuestionable. Pero aquí está la verdad incómoda. No es real. Es una historia aprendida. Una programación heredada.
un reflejo de lo que otros dijeron de ti y tú creíste. En algunos circos, cuando un elefante nace, lo atan con una cuerda a una estaca pequeña. El elefantito tira y tira, pero no puede soltarse. Con el tiempo, deja de intentarlo. Y cuando crece, aunque ya es lo suficientemente fuerte para romper esa cuerda con solo un movimiento, no lo hace. ¿Por qué? Porque cree que no puede. Porque su mente sigue siendo la del elefante pequeño. Aunque ahora sea gigante, sigue preso de una cuerda imaginaria. Eso es la autoimagen negativa. Una cuerda que ya no existe, pero que aún te ata. La mayoría de tus creencias sobre ti no nacieron contigo. Fueron sembradas por voces externas. Eres muy lento. Siempre haces todo mal. Nunca vas a lograr nada grande. No seas tan soñador. Y poco a poco, esas frases se volvieron verdades internas. Verdades que te hacen elegir trabajos que no te apasionan. Relaciones que te apagan. Objetivos pequeños. Silencios forzados. Todo por no haber cuestionado esa imagen. Imagina que llevas puestos unos lentes oscuros y piensas que el mundo es gris. Pero no es el mundo, son tus lentes. Eso pasa con la autoimagen. No ves las cosas como son, sino como tú crees que eres. Si crees que no vales, vas a atraer experiencias que lo confirmen. Y si alguien te dice algo bueno, no lo vas a creer. Porque no encaja con tu historia. Tu mente va a buscar pruebas que validen lo que crees de ti. Incluso si eso te duele. Pero la buena noticia es que esa historia se puede reescribir. Porque tú no eres tu pasado, ni tus errores, ni tus etiquetas. Tú eres un ser en construcción constante. Imagínate que desde pequeño te dan un espejo roto para verte. Cada vez que te miras, ves una imagen distorsionada. Tus defectos se agrandan, tus virtudes se ocultan, tus posibilidades se ven borrosas. Y como ese es el único espejo que has tenido, crees que esa es tu realidad. Pero no lo es. Tu verdadero reflejo no está ahí. Está en tu capacidad de observarte sin juicio, de descubrir quién eres más allá del condicionamiento, más allá del personaje. Cierra los ojos un instante. Visualiza un espejo frente a ti, pero esta vez no está roto. Es claro, transparente, verdadero. Y en él no ves tus errores ni tus etiquetas. Ves tu esencia. Ves tu capacidad de amar, de aprender, de cambiar. Ves al niño o niña que alguna vez fuiste antes de que empezaras a juzgarte. Acércate a ese espejo mental y dite con firmeza: ya no voy a vivir desde una imagen prestada. Soy más de lo que me hicieron creer. Y merezco una vida que refleje mi verdad, no mi herida. No necesitas volverte a alguien distinto para merecer amor, éxito o paz. Lo que necesitas es recordar quién ya eres debajo de todas esas creencias. La autoimagen no es fija, es moldeable. Y cada día que eliges valorarte, respetarte, tratarte con amor, estás reescribiendo tu historia. Hoy puedes elegir mirar hacia adentro y decir: ya no me voy a limitar por esa voz interna. Voy a vivir desde la posibilidad, no desde la herida. Porque no hay mayor revolución que reconciliarte contigo mismo. Y cuando lo haces, todo cambia. Porque empiezas a tratarte como tratarías a alguien que amas. Y esa, quizá, sea la clave de toda transformación. Hay una idea que muchas personas cargan como una medalla, pero que en realidad es una cadena. Soy perfeccionista. Lo dicen con orgullo, como si fuera una virtud que los hace más responsables, más exigentes, más exitosos.
Pero el perfeccionismo no es excelencia. Es miedo. Miedo a fallar. Miedo a no ser suficiente. Miedo a ser visto como defectuoso. El perfeccionismo no te lleva a volar más alto. Te deja atrapado en el intento constante de volar sin jamás despegar. Y sin embargo, miles de personas se exigen como si fueran máquinas. Creen que si no lo hacen perfecto, no vale. Y así, retrasan, posponen, abandonan, sufren. Esperan a que todo esté listo. Pero ese momento nunca llega. Porque el perfeccionismo es como el horizonte. Mientras más lo persigues, más se aleja. Imagina una flor que tiene miedo de abrirse, porque quiere asegurarse de que cada pétalo esté perfectamente simétrico. Así que espera y espera. Revisa sus pétalos una y otra vez. Nunca se siente lista. Y mientras tanto, la primavera pasa, la vida avanza, y esa flor nunca florece. Eso es lo que le pasa al alma cuando vive desde el perfeccionismo. Se priva del momento presente, esperando un mejor yo que nunca llega. Detrás del tengo que hacerlo perfecto, muchas veces se esconde un tengo miedo de fracasar. El perfeccionismo es una estrategia para evitar el juicio, una forma de proteger el ego, de evitar ser criticado, de evitar que los demás vean tus grietas. Pero el precio es alto. Vives en constante tensión. No disfrutas el proceso. Y lo que haces nunca es suficiente. Siempre puedes hacerlo mejor. Siempre puedes revisar otra vez. Y entonces, nunca terminas, nunca sueltas, nunca celebras. Porque el perfeccionismo no te deja ganar. Un artista tenía un bloque de mármol. Soñaba con hacer la estatua perfecta. Así que comenzó a esculpir. Pero cada vez que tallaba una parte, la criticaba. No está tan bien. Podría hacerlo mejor. No es como la de Miguel Ángel. Y volvía a empezar. Durante años siguió esculpiendo y borrando, esculpiendo y borrando. Nunca mostraba su obra, nunca terminaba. Al final, murió con el bloque aún sin forma, y nadie jamás supo qué belleza había allí. Ese artista vivía dentro de su mente, y su perfeccionismo mató su arte. El perfeccionismo tiene una frase favorita. Cuando sea mejor, entonces. Cuando esté más preparado. Cuando tenga más tiempo. Cuando lo haga perfecto. Y así se te pasa la vida en condicional, en pausa, en espera. Pero la vida no premia al que espera la perfección. Premia al que actúa desde la verdad, desde la imperfección, desde el coraje de mostrarse tal como es, sin máscaras. Cierra los ojos un momento. Imagina que sostienes una mochila. Está llena de piedras. Cada piedra tiene un nombre. Expectativas irreales. Juicios del pasado. Comparaciones. Miedo al error. La idea de que tienes que hacerlo perfecto para valer. Ahora imagina que una a una sueltas esas piedras. Dejas caer la mochila. Y con ella, la necesidad de demostrar algo. Siente cómo se aligera tu cuerpo, cómo puedes respirar con más libertad, porque ya no tienes que hacerlo perfecto, solo tienes que hacerlo real. Perfeccionismo no es compromiso, es inseguridad, es miedo disfrazado de exigencia. Y cuanto más intentas encajar en una imagen ideal, más te alejas de tu esencia. La clave no es hacer las cosas perfectas. La clave es hacerlas auténticas, hechas desde el alma, con intención, con presencia. La vida no necesita que seas perfecto.
Necesita que seas valiente, que te muestres, que actúes, que crees, que falles, que aprendas. Y que entiendas que tu valor no está en el resultado, sino en tu capacidad de avanzar incluso con miedo. Puedes elegir romper con esa voz crítica que te exige perfección. Hoy puedes elegir ser suficiente, tal y como eres ahora, y actuar desde ahí. Porque lo que toca corazones no es lo perfecto, es lo auténtico, lo humano, lo imperfectamente real. Y eso, tú ya lo tienes. Hay una creencia que arruina relaciones, causa ansiedad y mata la espontaneidad. Es la idea de que si controlas todo, estarás bien. Y entonces intentas controlar lo que otros piensan, cómo actúan, qué dicen, qué sienten, cómo se desarrollan las situaciones, incluso el futuro. Pero tarde o temprano te das cuenta de algo. El mundo no funciona según tus planes. Y cuanto más te aferras, más se te escapa. Como si el universo fuera un puñado de arena. Cuanto más lo aprietas, más se desliza entre los dedos. El control no es fortaleza. Es una forma de miedo. Es la ilusión de que si tienes todos los hilos en tus manos, evitarás el dolor. Pero ese intento desesperado por evitar el caos te lleva directo a él. Porque la vida no es una fórmula matemática. Es un flujo, una danza, un río. Y si insistes en controlarlo todo, dejas de fluir, dejas de vivir y solo sobrevives. Imagina que intentas atrapar el viento con tus manos. Lo cierras con fuerza y no hay nada. Pero si abres la palma, lo sientes. Así funciona la vida. Cuanto más la aprietas, menos sientes. Y cuanto más la permites, más fluye. La necesidad de controlar no siempre se ve como algo negativo. A veces se disfraza de responsabilidad. Es que si no lo hago yo, nadie lo hará bien. Solo intento que las cosas salgan bien. Es por su bien. Pero en el fondo, hay algo más. Miedo a la incertidumbre. Miedo a que algo se desborde. Miedo a no tener el control y con ello perder el amor, la seguridad o el valor. Cuanto más quieres controlar, menos control tienes. Porque el intento de controlar lo incontrolable te roba la paz. Y la falta de paz te vuelve reactivo, tenso, agresivo o ansioso. Las relaciones se vuelven frágiles. El trabajo se vuelve agotador. Y tú te vuelves prisionero de tus propias expectativas. Cierra los ojos. Imagina que estás sosteniendo una cuerda. Al otro extremo está todo lo que quieres controlar. Personas, situaciones, resultados, la opinión de los demás, el futuro. Siente cómo esa cuerda tensa tus brazos, tu espalda, tu respiración. Sostenerla te pesa. Ahora suelta, no por resignación, sino por liberación. Siente cómo cambia tu cuerpo. Cómo llega una pausa, una calma. Porque cuando sueltas, recuperas tu poder. No el poder de controlar, el poder de elegir tu respuesta. De estar en paz aunque no todo esté bajo control. Un navegante antiguo solía decir, no puedo controlar el viento, pero sí puedo ajustar mis velas. Eso es sabiduría, porque la vida sopla desde muchas direcciones. Y a veces, los vientos son impredecibles. Pero eso no significa que estés a merced del caos. Significa que debes convertirte en alguien que confía en su capacidad de navegar, no en la ilusión de controlar el mar. Cuando sueltas el control, no pierdes poder. Ganas paz. Ganas espacio mental. Ganas presencia. Aprendes a observar, a escuchar,
a responder en lugar de reaccionar. Dejas de imponer y empiezas a influir desde la calma. Y eso transforma más que 1000 intentos de forzar. Puedes elegir otra forma de vivir. No necesitas saberlo todo, preverlo todo, controlarlo todo. Necesitas confiar en ti. Confiar en que sabrás actuar cuando llegue el momento. Confiar en que no necesitas controlar a nadie para sentirte valioso. Confiar en la vida y, sobre todo, confiar en tu capacidad de adaptarte, de soltar y seguir creciendo. Porque cuando dejas de controlar el mundo, empiezas a transformarte tú. Y ahí es donde ocurre la verdadera libertad. Desde pequeños nos enseñaron que ser buenos es hacer felices a los demás. Que ser amables es complacer. Que si alguien se molesta con nosotros, algo hicimos mal. Cierra los ojos por un momento. Imagina que llevas en las manos un contrato invisible. En él has escrito frases como: tengo que caerle bien a todos. Si alguien se molesta conmigo, he fallado. Debo ser siempre amable, aunque no quiera. Ahora imagina que lo lees y lo rompes. Lo dejas caer. Sientes como algo se suelta en tu pecho. Porque ya no necesitas seguir cumpliendo un papel que no te representa. Desde hoy puedes escribir uno nuevo. Mi valor no depende de la aprobación externa. Mi verdad vale, aunque no todos la comprendan. Querer agradar a todos te hace menos agradable contigo. Porque para complacer al mundo, empiezas a decirte que tú no importas tanto. Y esa voz se instala. No hagas ruido. No digas eso. Mejor cállate. Sonríe aunque no quieras. Hasta que un día ya no sabes si esa sonrisa es tuya o es parte del disfraz que llevas puesto. No estás aquí para cumplir expectativas ajenas. Estás aquí para vivir en coherencia con tu alma. Y esa coherencia incomodará a algunos, pero también inspirará a muchos más. Cuando sueltas la necesidad de aprobación, no te haces menos humano. Te haces más libre. Libre para decir que no. Libre para equivocarte sin culpas. Libre para caminar por caminos que otros no entienden. Libre para ser tú. Y eso es amor propio en su forma más valiente. Hay personas que viven en estado de queja permanente. Se quejan del gobierno, del clima, de sus parejas, del trabajo, de sus cuerpos, del pasado, de los lunes, de los domingos. Se quejan por lo que no tienen y también por lo que tienen. Y sin notarlo, se han convertido en habitantes de la insatisfacción crónica. Pero lo más peligroso de la queja no es quejarnos, es que nos acostumbramos a quejarnos. Y esa costumbre nos estanca. Quejarse da placer instantáneo. Nos hace sentir momentáneamente superiores. Es una forma sutil de decir: yo no tengo la culpa. Yo haría las cosas mejor. No es justo, la vida me debe algo. Y aunque esa sensación calma temporalmente, tiene un costo muy alto. Te mantiene enfocado en lo que no funciona, en lo que no puedes controlar y en lo que no está en tus manos cambiar. Te convierte en observador pasivo del problema, en lugar de creador activo de soluciones. Porque la queja ofrece algo muy tentador: la ilusión de que el mundo debería adaptarse a nosotros. Es más fácil decir esto es injusto que mirar hacia adentro y preguntarnos: ¿qué puedo hacer con esto? ¿Cómo puedo transformarlo? ¿Qué parte de mí necesita madurar para trascender esto? Y ahí está el verdadero trabajo. Imagina que tienes un vaso lleno de agua. Cada vez que te quejas, se abre una pequeña grieta en el vaso. No importa cuántas veces lo llenes, el agua seguirá saliéndose. Así es tu energía, tu motivación,
tu poder personal. La queja constante crea pequeñas fugas invisibles que te hacen sentir agotado, sin saber por qué. Y no es que la vida sea tan dura, es que has dejado que tu energía se derrame en palabras que no transforman nada. Haz una pausa. Cierra los ojos. Recuerda una situación que últimamente te haya hecho quejarte constantemente. Siente la emoción que surge: molestia, frustración, impotencia. Ahora, en silencio, repite esta frase. En lugar de quejarme, elijo observar qué puedo cambiar. Y si no puedes cambiar nada, entonces el trabajo es aceptar con conciencia, no con resignación. Porque lo que aceptas desde la conciencia deja de controlarte. Quejarse es como levantar un muro invisible entre tú y la posibilidad. Te mantiene mirando hacia el problema. Te impide ver oportunidades. Te hace víctima de las circunstancias. Y lo más curioso es que mientras más te quejas, menos tolerancia tienes a las soluciones. Porque sin darte cuenta, te has identificado con el papel del que sufre. Un hombre pasaba cada mañana frente a una casa y veía a un perro acostado gimiendo. Día tras día, el mismo gemido, el mismo lamento. Un día le preguntó al dueño: ¿por qué llora ese perro? Y el dueño respondió: porque está acostado sobre un clavo. ¿Y por qué no se levanta? Porque no le duele lo suficiente. Así funcionan muchas quejas. Duelen, incomodan, pero no tanto como para provocar un cambio. Entonces, ¿qué hacer? Cuando sientas la necesidad de quejarte, observa. Cuando notes que algo te molesta, escribe. Cuando te repitas «esto no debería ser así», pregunta «¿y qué voy a hacer al respecto?». Porque cada queja contiene una semilla de acción. Y si no la siembras, solo se pudre dentro de ti. La vida no necesita quejarse para transformarse. La vida responde a la intención, al compromiso, al movimiento. Quejarse es como quedarse parado frente a una puerta cerrada, gritando «¿por qué no se abre?», en lugar de buscar la llave o construir otra salida. Puedes elegir: seguir hablando del problema o convertirte en parte de la solución. Porque cada vez que eliges actuar en lugar de quejarte, estás entrenando tu mente para ver oportunidades, no obstáculos. Y eso es la diferencia entre vivir con poder o vivir como víctima de lo que te rodea. A lo largo de este viaje, hemos expuesto algunas de las trampas más comunes en las que caemos como seres humanos. El peso de la culpa, la prisión de la preocupación, el miedo al rechazo, la imagen distorsionada de uno mismo, el perfeccionismo paralizante, la necesidad de control, el deseo constante de aprobación y la trampa adictiva de la queja. Y lo hicimos no para juzgarnos, sino para verlas, reconocerlas y soltarlas. Porque el primer paso hacia la libertad no es cambiarlo todo de golpe, sino darse cuenta de lo que te encadena. Cada vez que detectas uno de esos patrones limitantes actuando en ti, no estás retrocediendo, estás avanzando. La conciencia es el principio del cambio, y el cambio verdadero empieza dentro de ti. Porque cuando eliges responder en lugar de reaccionar, cuando eliges soltar la culpa, el miedo, la necesidad de agradar, te conviertes en dueño de tu energía, de tu tiempo y de tu vida. Este video no es una solución mágica. Es un mapa, una invitación, una llamada a despertar, a tomar las riendas, a mirar dentro, a actuar desde tu ser interior. Porque todo cambio real comienza en silencio.
con una decisión profunda que solo tú puedes tomar, la de dejar de ser quien fuiste por hábito, para convertirte en quien puedes ser por elección. No estás roto, no estás perdido, no necesitas arreglarte, solo necesitas recordarte. Recordar que no eres tus pensamientos negativos, no eres tus errores, ni las creencias que heredaste. Eres mucho más grande que todo eso. Eres la conciencia que puede elegir, el alma que puede sanar, la fuerza que puede transformar una vida entera, con una sola decisión tomada desde el corazón. Así que ahora, respira, siente y recuerda, no eres tus hábitos limitantes, eres la fuerza que puede transformarlos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si esta reflexión resonó contigo, compártela con alguien que esté listo para despertar también. Nos vemos muy pronto para seguir creciendo juntos.